Sistema Integrado de Medios presenta Crónicas Navideñas, tu programa radial favorito. Crónica de una Navidad diferente. Autor Alex de Luna. Los días pasaban y yo sentía que acababa de comenzar las festividades de Navidad. Estaba sentado frente a mi televisor, como toda la vida y sin parpadear como casi 3 años, pues mi trabajo me daba para eso, ya que estaba jubilado y gozaba de mi sueldo, pues, aunque era un poco, pero mantenía a este pobre viejo. Así que en ese momento solo cambié a un canal especial que nunca había visto en mis 3 años de ser teleadicto, que me decía: prepárate para esta Navidad. Lo tomé como un simple anuncio, así que me paré a comer y en esto el canal me dijo: «Hey tú, sí tú, ¿por qué te vas? Te estoy hablando a ti». En eso volteé como de rayo y le dije: ¿a mí? E inmediatamente me contestó: «Sí, a ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás preparado para esta Navidad?» Lo que le contesté: «Esta Navidad, ¿qué tiene de especial sin una familia? ¿Qué tiene de especial sin amigos? ¿Qué tiene de especial con este frío tremendo? Solo dime». El televisor de repente se apagó y en ese momento solo cayó una carta que se postró sobre el suelo, y al analizarla quedé impactado. Me quedé atónito, no lo podía creer, pero sí era verdad. La carta que le escribía al niño Dios desde pequeño, hace 50 años, no lo podía creer, pero inmediatamente me llegó un sentimiento de odio hacia todas las personas, y más por la de mis hijos, que me habían abandonado durante 10 años. Y que a este viejo no se acordaba ni una mosca parada en vinagre, así que me dispuse en ese momento a celebrar la Navidad. Esta Navidad sería como las anteriores, solo y sin nadie que me alimentara. Creía que sería una Navidad especial, ya que era la primera que celebraba durante 6 años. Así que decidí preparar todo. Claro, sería algo espectacular, pero sería algo significativo para un pobre viejo casi en decadencia como yo. Un día antes de Navidad tuve un sueño muy extraño, porque a decir verdad, nunca tuve sueños que lo recordara. Pero este era diferente porque aún lo recuerdo. En él veía muchísima gente dispuesta a estrechar mi mano, a desearme una feliz Navidad, pero entre todas solo existía unas personas que no querían darme ese anhelado abrazo. Y eran mis hijos, sangre de mi sangre, los cuales no se acercaban a este viejo. Y en ese instante recuerdo que en aquel sueño veía a mi esposa. Ella murió hace 10 años y me dijo: «¿Por qué estás triste en estas fechas? Todo es posible. Aquí desde el cielo estoy orando por ti y tratando de darte motivos para vivir. ¿Por qué no estás feliz?». En ese momento gozaba de una paz interior. Ese sueño giró rápidamente y apareció un hombre vestido de gabardina diciéndome: «¿Por qué celebra usted esto? No existe un motivo real. Que sin su familia puede ser feliz, ¿no lo cree? ¿Cómo ser feliz sin dinero? ¿Cómo ser feliz sin alguien a quien amar? ¿Cómo ser feliz sin amigos? No lo creo». Y continuó diciéndome muchas locuras que no quise escuchar. En ese momento opté por despertar inmediatamente. Fui a la cocina a refrescarme y tomarme un vaso de agua, que era lo único que podía tomar según palabras de un matasanos barato. Así que estaba todo tranquilo. Pero en ese momento escuché un ruido en mi puerta e inmediatamente salí a ver quién era, pensando que intentaba entablar alguna comunicación con su servidor, pero solo encontré un sobre, el cual se veía más viejo que yo, y con letras muy difíciles de leer, que se encontraban plasmadas abajo, decía: «Para alguien especial como tú». Se me quedó una incógnita de qué sucedía en ese momento, pues me dio curiosidad por saber qué decía.
Pero a decir verdad, esas letras no eran palabras que conociera, así que salí a buscar a alguien que me pudiera ayudar. Y sin querer caí en una iglesia que diré que no era de las mejores, que era una iglesia a punto de caerse, pero dentro de ella se sentía un calor de espíritu inmenso, que solo caí sin necesidad de nada. Y al ver esa imagen solo tuve palabras para decir, bendito sea Señor, porque eran palabras que solo salían de mi boca. No las quería decir, pero esa imagen de Cristo me obligaba. Así que llegó el párroco de la iglesia y me llevó con él y me dijo, hijo, ¿necesitas ayuda? A lo que respondí, ¿cómo lo sabe? Y él replicó, pues aquí todos los que vienen a esta iglesia vienen por ayuda. Así que decidí contarle mi situación y darle la carta, pero en ese momento él solo dio una leída y me dijo, ¿pero cómo no puede leer esta carta tan simple? Y en ese momento pude ver, las letras eran más claras que nunca antes en mi larga vida. Y en un párrafo solo decía, usted estará en la iglesia a las 8 horas de la mañana, por lo que consulté un reloj, y esa hora estaba en ese momento. Y en un párrafo decía, usted soñará. Para mí era increíble esto, y salí corriendo hacia mi casa sin la carta, pero mi curiosidad por saber qué pasaría después en mi vida se vio latente, y rápidamente corrí a la iglesia, pero para sorpresa mía no existía. No estaba ni siquiera un palmo de ese olor característico de las iglesias, ni siquiera estaban rastros de nada, solo existía una casa ahí, y que hablé con el dueño y jamás existió una iglesia en ese lugar. Así que me quedé con una gran duda y empecé a dudar de mi cordura. Y comencé a pensar que estaba loco, pero no podía ser posible. Así que me calmé, pero en ese momento ya era tarde y volví a dormir. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando quedé dormido y de nuevo la misma historia, el mismo sueño, pero en ese momento me di la oportunidad de contestarle a esa persona diciéndole, ¿pero esta puede ser Navidad? Claro, sin mis hijos que no quieren a este viejo, pero podré ser feliz. Pero al ver el rostro de este viejo que me colmó la paciencia, solo pude ver a una persona que quizás nunca esperé ver. Era yo. Sí, ese rostro era el mío, y comenzó a decirme muchísimas cosas que aún las traigo en este corazón. Pero ese sueño no terminó ahí, sino que cambió rápidamente y me encontraba en mi hogar cuando murió mi esposa. Y al ver que decía a mis hijos, ustedes no valen nada, pueden irse, aléjense de mi vida, son unas personas que jamás quiero ver de nuevo. En ese momento desperté inmediatamente y decidí que había sido un error mío y no de ellos, y que estaba dispuesto a buscarlos, así que me levanté inmediatamente. Pero surgió mi primer duda, que fue cegada porque llegó otra carta con el domicilio de mis hijos. Así que caminé, pero me di cuenta que me había quedado dormido hasta las 6 de la tarde, y apenas me daba tiempo de llegar a su casa a celebrar Navidad. Así que seguí caminando y después de 2 horas de camino pude llegar a una casa no muy lujosa, pero tuve oportunidad de asomarme por la ventana y ver a 2 familias unidas con hijos, y en ese momento comencé a sentir una alegría tan grande que no pude dejar de tocar la puerta. En ese momento abrió una mujer para mí desconocida y me dijo, no tenemos nada que darle, señor, y me cerró la puerta. Así que entristecí inmediatamente y comencé el camino a mi casa. Pero cuando estaba dispuesto a retirarme, salieron 2 hombres con voz demasiado grave y me dijeron, quédese, señor. Y cuando volteé comencé a ver esos rostros que no cambiaron, y a ver un amor tan grande que se me acercaron y me dijeron, pasa a cenar, papá, no estamos esperando hace 10 años. Me quedé sorprendido y me quedé atónito, por lo que me divertí muchísimo como nunca en mis 73 años de vida. Y bueno, llegué a casa al día siguiente con muchísimo cansancio, por lo que tomé un ligero sueño. Y ese sueño lo recuerdo perfectamente. Estaba yo parado y en eso vi una carta tirada que decía, Richard Albert Grandemium estuvo la última Navidad con sus hijos feliz y con el perdón de ellos. Él se ganó estar al lado de su esposa
y esperar la llegada de sus hijos y descendientes en el cielo. Y bueno, lo demás fue trámite. Para lo siguiente desperté en un lugar diferente a los que había visto, donde me esperaba un señor que reconocí rápidamente, quien era el párroco de la iglesia, pero que en una forma extraña se convirtió en un ángel y me dijo: ¿ves cómo se puede tener una Navidad feliz? Ahora ve con tu esposa y disfruta todos los días con ella. Y así estoy aún con mi esposa, aunque ahora estoy con mis hijos aquí, y ambos estamos viendo a mis nietos tener una vida eternamente feliz. Y bueno, es una historia que quizás a ti te pueda pasar, así que está pendiente, que te esperaré para ser todos felices.